Bueno, sean cordialmente bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar esta sesión con una breve oración para tratar de sintonizarnos con este tema que se va a tratar de desarrollar el día de hoy, con la ayuda de energías e inteligencias mayores para que nos asistan, ¿no? Entonces cerramos nuestros ojos, vamos a inhalar profundamente y exhalar para aquietar y tranquilizar nuestras emociones y también aquietar los pensamientos. Sentimos la conexión con el corazón, con el poder radiante del corazón. Y demandamos, decretamos y ordenamos que en estos momentos nos sintonizamos con nuestro poder superior, con nuestro yo mayor, para que tome el mando y la conducción de nuestros pensamientos, nuestras interpretaciones, nuestra capacidad de entender, de comprender y de asimilar el conocimiento que a través de estas letras, de estas líneas, de estos textos podamos recibir. Asimismo, pedimos a nuestros ángeles guardianes, guías espirituales, que nos acompañen en esta sesión, que estamos invitados todos, tanto los seres que estamos aquí encarnados y los espíritus que quieran y tengan a bien acompañarnos para compartir estas enseñanzas. Que esta luz llegue a todos aquellos que están buscando el conocimiento y que sea una luz, que sea un punto de iluminación para nuestras mentes y para la apertura de nuestros corazones. Que así sea. Muy bien. Bueno, sean cordialmente bienvenidos. En esta sesión, en esta noche, vamos a tratar de desarrollar un tema que tiene que ver con la continuidad de los temas que hemos venido trabajando. Ya ustedes habrán visto que en la sesión antepasada tocamos el tema de la creación, básicamente, y evolución. Esa fue la sesión antepasada, donde vimos un panorama general de lo que es la creación de todo, incluyendo al hombre, pero particularmente como una creación general, digámoslo así, los criterios generales del poder creativo de Dios en todo, cómo creó esta realidad. Esto a nivel, digamos, filosófico o espiritual. También vimos el poder de la parte de la evolución, cómo todas las partículas, por muy pequeñas que sean, vienen desarrollándose y expandiéndose en su conciencia, en su comprensión, en su capacidad también creadora, creativa. Y después de esa sesión tuvimos el tema de las tres poderes, el poder de la voluntad, de la sabiduría y el amor, como elementos que nos identifican con la fuerza cósmica o con las fuerzas creativas del universo, lo que llamamos Dios. De ahí pudimos ver brevemente cada aspecto de esos tres aspectos y de alguna forma es como el preámbulo. Y ahorita va a tocar el tema, el desarrollo de lo que es el ser propiamente, y vamos a estudiar una teoría, porque así lo manejamos como una teoría que estableció Edgar Cayce a lo largo del tiempo en su vida. Edgar Cayce fue, le llaman un medium, pero realmente fue, también se le conoce como un profeta, le llamaron el profeta durmiente, y es un personaje muy interesante, Edgar Cayce o Cayce. Este personaje norteamericano que tuvo la particularidad de poder entrar en estados de trance profundo y de alguna forma su conciencia se proyectaba a niveles muy altos, al grado de poder llegar a niveles de comprensión que no son, digámoslo así, alcanzables por el común de las personas. Y es de este material, de estas lecturas, que él llamaba lecturas de vida, se extrae una teoría, lo que se condensa como una teoría acerca de la creación del hombre, no particularmente del aspecto del cuerpo, el aspecto físico. Más allá todavía es el ser, cómo nos trajo al ser, quién nos trajo al ser, con qué propósito, cuál es el sentido de nuestro propio ser y cuál es el destino del ser. Ese sería como la introducción para el tema. Entonces vamos a iniciar con la lectura del texto y vamos a tratar de compartir puntos de vista, comentarios, preguntas, etcétera. Muy bien. Entonces aquí tenemos el tema. Le pusimos el nombre de Escuela Vida Autoconsciente porque la idea es que pues, esto pretende ser una escuela humilde, sencilla, donde desarrollemos una vida pero de manera autoconsciente. Y pusimos como imagen que nos trata de representar o a la cual buscamos seguir en parte de sus enseñanzas, que no son exclusivas de Edgar Cayce, porque podemos incorporar otros conocimientos de otros autores que van muy de la mano. Y de hecho, Edgar Cayce fue un seguidor ferviente del Maestro Jesús, de sus enseñanzas. Y él nos da una claridad, digamos, amplia para entender y comprender muchos de los conceptos cristianos que normalmente nos llegan a través de las religiones.
Entonces, la Escuela Vida Autoconsciente pretendemos usar oración, meditación y servicio como los 3 pilares fundamentales de esta escuela. Y aquí tenemos los datos de contacto para aquellos que quieran contactarnos. Recordar también que las charlas, tenemos el curso de psicoterapia espiritual los martes a las 8 y que hoy nos toca las sesiones, digámoslo así, de conocimiento, particularmente teórico, pero necesario, los cursos los sábados a las 8. Aquí están los datos de contacto en caso de que quieran contactarnos, dar algún comentario. Pues vamos a pasar ya propiamente al tema. El tema es la sesión número 5, ya estamos en la sesión 5, y vamos a hablar acerca de la creación del hombre según Edgar Cayce, según la teoría propuesta por Edgar Cayce. Y llamamos teoría porque realmente, ¿quién puede saber si es absolutamente completo esta información? Tendríamos que ser testigos del inicio del proceso de creación del hombre. Y esto pues es algo más que nada, es como una comprensión espiritual. Por eso yo diría que es una teoría más dentro de las teorías que existen. Está la teoría bíblica de la creación del hombre, hecha del barro, la teoría de los hinduistas, etcétera. Pero esto es algo, digámoslo así, que nos da una idea más clara y más completa. No entra a detalles científicos, digamos, de edad, de tiempo, porque esto escapa propiamente, la creación del espíritu escapa al contexto, tiempo, espacio, que el ser humano pudiera entender. Entonces vamos a partir de esto. Voy a iniciar la lectura y en otro momento pediré que me ayude a alguien para continuar en esta lectura. Vamos, esta es la parte 1 y aquí me permito leer. El propósito original del hombre según Edgar Cayce. Una teoría de Edgar Cayce acerca del origen y el sentido del hombre. Una de las cuestiones religiosas y espirituales más antiguas se pregunta, ¿cómo fuimos creados? ¿Qué trajo a la humanidad a la existencia? La mente del hombre racional y analítica, operando en un marco de tiempo y espacio, presenta serias limitaciones para comprender realidades metafísicas y estados superiores de conciencia. Las lecturas de Edgar Cayce exponen la saga de la creación y de la evolución de las almas en forma de un mito. Recuerda que el significado profundo del mito no es una idea equivocada ni una falsedad. El mito transmite verdades trascendentes a través de imágenes, metáforas y símbolos, elementos que hablan al inconsciente, al alma, además de instruir a la cabeza. En la época reciente, Carl Jung coincide en la importancia de los arquetipos y el mito para entender la conformación y desarrollo del individuo y de la humanidad. Debemos recordar que Edgar Cayce, en trance, podía accesar a planos superiores, específicamente a los llamados registros akáshicos, memorias eternas o mente universal, también llamado así. Debido a su formación cristiana basada en la Biblia, su mente superior utilizaba dichos elementos para darle forma y traer a la conciencia despierta de Cayce información que nos fuera comprensible. Las lecturas de Cayce se basaban en el relato básico del libro del Génesis, pero aportaban datos adicionales e interpretaban muchos pasajes bíblicos en su sentido más amplio y simbólico. De acuerdo con las lecturas, no hay duda de que fuimos creados por Dios. La evolución física del cuerpo humano también es un hecho, la evolución física, pero no puede explicar nunca nuestra naturaleza interior y espiritual. Pero no puede explicar nuestra naturaleza interior y espiritual. Más que el cómo y el cuándo, quizás la pregunta más fundamental es ¿por qué nos creó Dios? ¿Por qué nos creó Dios? El propósito inicial fue la compañía. Dios deseaba la compañía. Aunque nos pueda llegar la idea de Dios como un anciano solitario en el cielo, conviene explicar que Cayce presenta esta explicación como un mito. El deseo de compañía es una forma de decir que las fuerzas espirituales del universo, o sea Dios, se ven motivadas a buscar una relación amorosa. Algo acerca de la naturaleza de Dios muestra un impulso hacia la conexión. Y fuimos creados para hacer un paso hacia la relación, la conexión, el compañerismo y el amor.
Esta es quizás la razón de que podamos hallar el propósito y cumplimiento del sentido de nuestra vida, llevando a cabo conexiones cariñosas y fraternas con otros seres vivos. Hasta aquí le voy a hacer un alto y en otro momento les pediré que me ayuden para seguir leyendo. Entonces, este es un primer texto que tiene que ver con ese concepto. Y aquí quizás voy a permitirme, digámoslo así, externar algunas inquietudes, algunas reflexiones espirituales de este texto, que es un texto como bastante concentrado, resumido, pero que no es tan importante cuándo ni cómo, en un sentido estricto, pero sí es muy importante de alguna forma qué nos trajo a la existencia, al ser, y la otra es cuál es el sentido de traernos a la existencia. Entonces, en esta primera parte, quizás sea muy importante recordar que más que el cuerpo, más que la mente, más que el conocimiento, inclusive más que la experiencia, me atrevo a decirlo, el concepto es más interesante. ¿Quién o qué nos trajo al ser? Y la palabra o la pregunta interesante es ¿cuál es ese valor del ser? ¿Qué es el ser? Y si podemos tratar de dilucidar un poquito, digámoslo así, el gran misterio del ser. Indudablemente que el ser es un regalo maravilloso, es como más allá de una existencia, es la misma esencia de la vida, de nuestra propia naturaleza auténtica, que es lo que llamamos el ser. Entonces, si uno se pregunta a uno, bueno, ¿qué soy yo? ¿O quién soy yo? Pero más, ¿qué soy yo? Yo soy una conciencia, soy un ser. Pero ese ser realmente que somos nosotros también es un regalo, es una manifestación de algo que no podríamos entender si nosotros estamos en ese proceso como de comprender la magnitud de lo que es el ser. Es decir, tenemos conciencia de que existimos, tenemos podríamos decir que es lo más maravilloso, lo más misterioso, lo más extraordinario de la manifestación de Dios es nuestra propia prueba, o sea, nosotros mismos. Entonces, el valor del ser trasciende muchísimo. Es como nosotros somos el mismo regalo de Dios y somos lo que Dios nos dio, el propio ser. Entonces, lo cierto es que, como dice aquí, la naturaleza humana realmente está muy limitada, pese a que hemos avanzado mucho en la evolución. Nuestra mente que usamos es una mente limitada en el tiempo y en el espacio. Y esto nos limita muchísimo, digámoslo así, el maravillarnos a nivel profundo, a nivel trascendental, de ese misterio que llamamos el ser, del regalo de Dios mismo, porque no podríamos ser de otra forma. Entonces también aquí la idea clara es de que de alguna forma estamos digámoslo así, esto explicándolo a manera de mito. La palabra mito antiguamente o en algunas filosofías se habla como algo mitológico, es que eso es un mito, el mito. Y el mito pareciera que es como una leyenda, como una historia que tiene poca verdad o inclusive que puede ser engañosa. Pero en el término de mito, el auténtico término o la explicación o el sentido del mito es básicamente que es una alegoría, una historia que de alguna forma es simbólica, pero que representa de manera rotunda verdades que no quizás podríamos entenderla del todo. Por ejemplo, ¿quién puede pensar un lugar a una conciencia que está en un lugar o en una dimensión donde no hay espacio y no hay tiempo? Por ejemplo, ¿podríamos imaginar que el tiempo no existe? En la mente humana es algo limitado, quizás no podamos entenderlo, pero por ejemplo, los seres que han pasado de este plano al otro, que están en el plano espiritual, se dan cuenta que el tiempo no existe o que el tiempo no es como nosotros lo sentimos acá. Acá lo vivimos con la experiencia del nacimiento, de la niñez, de la adolescencia, la juventud, la vejez y la muerte. Pero en la conciencia digámoslo así, en un estado natural no percibe esta relatividad de lo que llamamos tiempo, ni tampoco espacio. Entonces es algo que el mito, de alguna forma, a través de un mito, de una leyenda, de una alegoría, de una historia, nos puede transmitir
algo que nos queda bastante claro a nivel interno, a nivel del subconsciente, a nivel de la mente, a nivel de la comprensión, de la intelectualidad, pero que no hay necesidad de más. ¿Por qué? Porque no lo podríamos comprender del todo. O sea, no tenemos los sentidos, lo dice también Kardec, no tenemos los sentidos suficientes para entender eso, para captar una realidad mayor. Entonces, aquí se habla de que Edgar Cayce, propiamente, al tener esa capacidad de desdoblamiento de su espíritu, de proyección a niveles mayores de comprensión con una mente más alta que la que tenemos, una mente consciente, porque él estaba usando un nivel alto o elevado de su mente, que no era la mente consciente, la mente humana, la mente que normalmente usamos para comer, para dormir, para vivir. Él se podía de alguna forma desdoblar o proyectar a través de un trance, de un estado, digamos, de autosugestión, por llamarlo así, o hipnótico, donde su conciencia superior abarcaba y podía conectar la información y traerla a la realidad presente. Y curiosamente, Edgar Cayce creó, era protestante, era evangélico de la religión protestante y tenía muchos estudios, o sea, estudiaba muchísimo la Biblia. Entonces conoció el concepto de Jesús, etcétera. Y de alguna forma la Biblia fue su referente, es como su área cultural, el conocimiento base que él tenía en esa cultura, en ese tiempo, en ese espacio donde él vivía. Y lo cierto aquí nos dice como un mito que es muy profundo en su significancia, de que realmente lo que Dios nos creó, de alguna forma nos creó con un propósito. No es que Dios estuviera así como solo, aislado, sino simplemente es una manifestación que entendemos de esa forma, como una necesidad de tener compañía, de vivir con compañía y por decirlo así, como una necesidad de compartir su propio proceso de expansión, de conciencia, de autoconciencia, creando seres que para fines prácticos serían sus hijos. Es decir, aquí algo interesante, por ejemplo, en el caso de un padre, una madre o una pareja que se conoce, normalmente hay mucho afecto, mucho amor, pero después de ese amor hay una necesidad de tener hijos. Yo me acuerdo que había un niño que se preguntaba, ¿por qué los señores, los adultos, buscan tener hijos? Y una pregunta muy interesante. Uno podrá decir porque pues, es ley natural, por la relación física o lo que fuere. Pero lo cierto es de que la respuesta que le llegó a ese niño era porque necesitan tener a alguien a quien amar. O sea, los padres buscan procrear, buscan generar otro ser y Dios les permite a través del acto físico, el acto sexual, generar un nuevo cuerpo. Pero la concepción de ese ser, la llegada de ese ser, es algo que escapa a su propia voluntad de esos padres. O sea, ellos no controlan el mecanismo y el proceso de crear un nuevo cuerpo, pero más todavía, de manifestar un ser nuevo, un ser que tiene una experiencia nueva. Entonces, muy interesante el caso de que aquí Edgar Cayce, a través de la mente, digamos, supraconsciente o superconsciente, que todos tenemos, que no todos hemos desarrollado, podía accesar a niveles muy altos, lo que le llaman las memorias universales, las memorias eternas, o los registros, digamos así como donde está toda la información contenida de todos los seres que han poblado el cosmos entero. Entonces la mente universal, la mente maestra, la mente cósmica o los registros akáshicos son como los elementos donde podemos entender de que existe toda la información, todo lo dicho, pensado, sentido, hablado, expresado y manifestado por todos los hijos del Padre como criaturas de Él, ¿no? Entonces, curiosamente se sabe y se ha visto que muchos seres que canalizan conocimientos o seres mayores, ciertamente que de alguna forma interpretan con la mente consciente o tiñen lo que perciben y lo expresan con sus propios conceptos de alguna forma. Entonces, esto no es raro que Edgar Cayce, por ejemplo, utilice, digámoslo así, textos bíblicos o alegorías, metáforas, parábolas bíblicas, inclusive el mismo concepto de Jesús como modelo para todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué nos creó Dios? El propósito inicial fue la compañía. Dios deseaba nuestra propia compañía. Y para eso nos creó, para vivir en una compañía, para vivir en unidad o en unicidad con nosotros,
pero de una manera afectiva. Por eso Jesús habla del Padre como un padre-madre y de nosotros como hijos de Él, por decirlo de alguna forma. Entonces dice, algo acerca de la naturaleza de Dios muestra un impulso hacia la conexión, hacia la integración, hacia la fusión, hacia la comunidad, hacia la unidad. Y fuimos creados para hacer un paso hacia la relación, la conexión, el compañerismo y el amor en suma. Esta es quizás la razón de que podamos hallar cuando uno busca el propósito de su vida. Por ejemplo, es raro que una persona viva sola y no necesite el convivir, el integrarse, el procurar la compañía de otras personas. De hecho, es curioso que no existe un ser humano, esa es una lógica bastante lógica o de sentido común, válgase, de que haya nacido sin padres. O sea, aunque no los conozca, aún un huérfano tiene padres y hay una necesidad del huérfano de buscar a sus padres, de añorar la presencia de sus progenitores. O sea, nadie en la tierra ha sido creado de una forma, con una varita mágica, de alguna forma, sin una conexión con algo mayor, con el amor manifestado de dos seres que crean, procrean y generan un cuerpo, y que luego algo mayor, leyes superiores, canalizan a esa esencia que le da movimiento, que le da vitalidad a ese cuerpo. Entonces es interesante que todos buscamos y procuramos inconscientemente muchas veces la cercanía con otros. Se dice que no hay nadie que no tenga algo que amar, así sea el dinero, por ejemplo, así sea, no sé, el deseo de venganza o lo que fuera, que de hecho es un amor mal canalizado. Pero lo cierto es eso. El amor viene a sintetizar el sentimiento de Dios a la hora de crearnos. Y nos creó por amor y nos creó para amarnos y para gozar de nuestra compañía, para vivir a plenitud, para vivir conectados en armonía, en comunión perfecta. Ese era el objetivo. Entonces, como un padre-madre, que es también una imagen que es como se le atribuye a Dios, Dios es un padre, el mismo Jesús dijo, ¿no? Nuestro Padre universal, el Padre azul, el Padre amor, pero también la Madre amorosa, la Madre cósmica, que también puede ser el Padre, y nosotros somos sus hijos, por lo tanto todos somos hermanos. Entonces el sentido de nuestra vida, indudablemente, de manera casi por no decir, es obligatoria, que nuestro sentido de la vida tiene que ir en función de otros seres, que son imágenes de nosotros mismos, pero particularmente imágenes del Todo Padre, del Todo Creador. Por eso dice, esta es la razón de que podamos hallar el propósito y cumplimiento del sentido de nuestras vidas, llevando a cabo conexiones, enlaces, correlaciones cariñosas y fraternas con otros seres vivos. Entonces, este es como la primera mitad, más o menos, de lo que sería el tema. Y si hay algún comentario, por favor, alguna pregunta, algún punto de vista, por favor, agradeceré que lo compartan en estos momentos. Por favor. ¿Cómo vamos? Por favor, si quieren comentar a alguien. Yo, A ver, Elizabeth. Linda, por favor. Sí, me parece muy importante cómo se maneja esta parte de que, principalmente siempre nos han dicho que el ser humano se maneja mucho por biología, ¿no? Por los instintos. Sí, eh, y siempre nos dicen que el hombre por eso quiere producir familia, ¿no? Porque pues es instintivo o por eso actuamos de estas maneras, ¿no? Porque he escuchado muchos términos de que el hombre por naturaleza es así y así, ¿no? O sea, en general, hombres y mujeres. sí, Entonces, el hecho de que Dios diga que, o bueno, más que nada esta lectura diga que es porque realmente Él nos creó o nos dio esta parte de la sexualidad para no sentirnos solos, ¿no? Se me hace muy importante porque en mi caso, como que todos estamos bombardeados de que la sexualidad, pues, o el hecho de procrear,
pues ya no se le ha dado esa importancia, ¿no? O sea, como que ya es muy común eh, que la parte digamos, de tener relaciones o cosas así, ya no se ve de esa forma, no se ve como un regalo, ¿no? Se ve más que nada como algo así sin sentido, algo como sin valor, ¿no? Yo lo he visto, entonces me parece así como que me llega un poco de que realmente esto es un regalo, no es, pero como que nosotros lo hemos transformado en cosas que a lo mejor no son, lo hemos transformado, ¿no? Le hemos quitado como esa importancia de que realmente es como una forma de no estar solos, de poder darle vida a alguien, ¿no? Entonces, es eso lo que quería compartir. Muy bien. Sí, mire, Linda y a todos, creo que es importante esto que comenta porque, por un lado, el amor se entiende como un sentimiento. De hecho, se maneja como un sentimiento, pero el amor es una energía que, digamos, lo que nosotros conocemos como el amor sublime, el amor filial, el amor a los hijos o a la pareja, el amor a una abuelita, por ejemplo, a un nieto, es un amor, digámoslo así, bastante refinado, por decirlo de alguna forma. Es un amor como donde no buscas un beneficio personal. Por ejemplo, si uno tiene hijos y es una persona que, digámoslo así, tiene un amor normal, un amor de padre, por ejemplo, lo que más busca una madre o un padre o una abuelita o un abuelo es que el ser amado esté bien, esté sano, que se le dé de comer, que se le cuide. Y eso es un amor impersonal, es un amor altruista, es un amor, digamos, de sincero, auténtico, puro, por decirlo así, porque no busca un beneficio. O sea, de hecho, no busca la madre o el padre querer al hijo para que el hijo lo quiera. Hay un instinto natural de querer amar a ese ser por el simple deseo del placer que te da amar a algo o a alguien, en este caso a alguien, que de alguna forma compartimos un vínculo consanguíneo, un vínculo familiar. Ahora, en el terreno de la sexualidad, es cierto, la sexualidad se ha manejado como un elemento, digamos, que procrea, que genera el cuerpo de los seres, por ejemplo, en el acto sexual. Pero la sexualidad vista desde planos mayores es una energía creativa de Dios, porque imagínense, es tan valiosa y tan importante y tan profunda, tan fuerte, tan trascendente la energía sexual, porque tiene la capacidad de crear otro ser. O sea, los hinduistas hablaban de que el acto sexual es un acto sagrado, por decirlo así, y que la energía sexual es la más potente de las energías físicas, porque tiene la capacidad de crear un cuerpo nuevo, un ser nuevo. Obviamente, la parte espiritual es otra cosa, pero es una energía, es algo, digámoslo así, que tiene el ser humano, tiene esa capacidad a través del coito generar un nuevo ser, cosa que en otros planos pareciera suceder que no existe esa capacidad tan vasta del ser humano de generar, digámoslo así, seres, como ahorita lo vemos en la Tierra, hay millones y muchos millones de seres encarnados. Sin embargo, la cultura, las propias creencias, el propio sentido del sexo se ha desvirtuado. De alguna forma hay un principio que ahorita lo vamos a estudiar más a fondo, pero el principio es que todas las energías creativas, la energía sexual es eminentemente creativa porque crea, pero la energía del pensamiento, de las emociones, la palabra, la acción, todas las manifestaciones creativas del hombre deberían encuadrarse en un concepto de generar el bien, generar creaciones acordes al patrón original que es Dios, que es la misma creación universal. Entonces, no, digamos, no es que sea malo el sexo per se como tal. La desviación del uso del sexo, por ejemplo, el uso indebido, desmesurado o mal canalizado del sexo, de alguna forma es como lo que hacemos con la palabra o con las emociones.
o con el poder creativo, pero obviamente el sexo tiene gran energía, gran poder, pero también la emoción teñida, digámoslo así, ya sea en positivo o negativo, tiene un gran poder creador. La emoción unida al pensamiento. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, el pensamiento, por decirlo de alguna forma, es el 10% del factor que crea la creación, pero la emoción o la intención, nuestro deseo, que es emoción, básicamente representa el 90% restante. La emoción viene a ser como, por decirlo de alguna forma, la energía femenina que proyectamos. Y el pensamiento es lo minúsculo, pero no por eso menos importante. O sea, el pensamiento viene a ser como la chispa que hace el incendio, que hace la creación, la manifestación. Entonces requiere pensamiento y emoción. Y la sexualidad obviamente incluye pensamiento, pero particularmente incluye emoción. Ahora, lo interesante de esto es de que desde el principio, desde nuestro proceso evolutivo, porque aquí hablamos más de la evolución o la creación del ser, fuimos creados desde el reino mineral, vegetal, del reino animal. En el reino animal se manifiesta más propiamente el sexo. Y el sexo se manifiesta como un elemento para generar, digamos, para desarrollar o para poblar, para perpetuar la especie, por decirlo así. Pero es un instinto muy potente, es un instinto muy potente, el instinto sexual, que de alguna forma estamos programados a tenerlo, porque si no, no habría descendencia. O sea, si no fuera placentero el sexo, si no fuera de alguna forma como algo instintivo desde el reino animal, los animales no se reproducirían y los seres humanos tampoco. Entonces, todo tiene un proceso que el ser humano con su capacidad, su inteligencia, conscientemente haya tratado de pervertir o mal usar o abusar de esa facultad creativa o creadora y también no asumir las responsabilidades o tratar de desviar el uso y el sentido auténtico del sexo, pues esa es decisión del propio ser creador. Entonces, obviamente, personas que malgastan su energía van a tener consecuencias, porque digo, se busca que sea equilibrado. Y lo que más se sugiere en este caso es que cuando se vaya a tener una relación sexual que es muy fuerte, es muy potente el acto, o sea, tiene un impacto muy fuerte porque es de alguna forma la integración de energías del alma, del espíritu, del aura, es como, son energías electromagnéticas que tienen un gran impacto en ambas entidades, de alguna forma que comparten, es un intercambio de energías, más allá de los fluidos, es un intercambio energético muy potente. Ahora, lo ideal es que se tenga la base del amor, que sea como un ofrecimiento, como hay amor de por medio. Desafortunadamente, en el plano actual tan desajustado, el sexo se compra, el sexo se pervierte, el sexo se usa como la simple gratificación de los sentidos. Y en general no es tan fácil que el individuo le dé un uso correcto. Entonces lo que aquí se busca es que el propio individuo concientice esto y que hay ese sentido, sí, o sea, tiene un sentido, un propósito mayor. Ahora, si no se usa para la procreación, se busca que se use para algo más sublime, como el uso del intelecto, de la mente, de la filosofía, las bellas artes, el deporte, etcétera. ¿Por qué? Porque hay que canalizar y sublimar esa energía. Obviamente el tema no es específicamente del sexo, pero se tocó el punto y de alguna forma trato de aprovechar esto. A ver, Linda, por favor. Sí, una pregunta, ¿cómo se puede llegar a eso? Porque, bueno, como que uno siempre es, bueno, está metido en muchas cosas, ¿no? O el internet te vende muchas cosas. Actualmente como que así se maneja el mundo y pues a veces es muy difícil, ¿no? Pues poder decir que no, ¿no? Porque son como situaciones o luego impulsos, creo, que hacen que uno reaccione así, ¿no? Como te dicen eh, que tienes que actuar así, situaciones así, ¿no? Entonces yo había leído un poco que realmente sí hay que tener como esa parte de elegir bien con quién vas a tener un acto, ¿no? Sexual porque puedes transmitir energía. Y ahí yo te quería preguntar cómo puedes, pues, elegir esa parte, o también quería, y también comentarte y preguntarte que se me hizo un poco interesante lo que decías de que
no solo sirve para reproducirse, sino para hacer otras cosas, como qué otras cosas puedes hacer con eso. Bueno, esas son Claro, mis preguntas. Perdón, sí, gracias. el tema da para mucho. Creo que Sí, quizás nada más alguna sugerencia es que todo es cuestión de experiencia, de tiempo y de despertar. Personas que han tenido que vivir la prueba y que de alguna forma la prueba no se ha aprendido del todo, están ahorita en esa situación. Por ejemplo, personas que se ven, digamos, proclives a seguir un acto sexual instintivo, o sea, porque me nace o porque tengo deseos, y no ven la parte del amor, la parte constructiva de eso, les va a costar y les cuesta más trabajo. Y es cuestión de experiencia, de aprendizaje, que le va a dar la misma vida. Por eso tenemos bastantes vidas por delante. La represión tampoco es correcto. El anularse a la sexualidad tampoco es del todo correcto, salvo que la persona tenga una conciencia despierta a nivel espiritual y canalice, como te decía. La canalización se da, por ejemplo, Beethoven, Vivaldi, Mozart, como músicos, pintores, escultores de renombre, personas que crean belleza, personas que dan servicio, personas que la misma madre que está haciendo la comida por amor al hijo, está sublimando la energía sexual en obras creativas, positivas, benéficas para todos, para los demás. Entonces ese es un proceso, o sea, es una manera de decir, alguien que escribe libros, que escribe cuentos, que lee cuentos, que ayuda a los enfermos, alguien que está jugando fútbol, que está disfrutando de convivir con los demás, está sublimando o elevando, canalizando la energía sexual en esas manifestaciones. Eso es lo que podría ahorita comentar. Y vámonos a retomar el punto, digo, para no dejar la pregunta ahí como a la mitad, trato de contestar, pero va a haber un momento en que dice Casey, por ejemplo, acerca de la sexualidad. Eso lo vamos a tocar, pero hay que irnos por poco a poco. Lorena, por favor. Hola, buenas noches. Buenas Eh, noches. en este sentido, es un área muy importante del ser humano y sí, es verdad, tiene mucha energía creadora, mucha energía que puede llevar a muchas cosas. Eh, También dependiendo el nivel evolutivo en el que nos encontremos, claro. Eh, entonces regresamos al origen, ¿no? ¿Quién soy y hacia dónde voy? ¿Qué ¿Qué tanto reconozco mi cuerpo, mi energía? ¿Qué tanto la voy a respetar o qué tanto la respeto? Y en este sentido es decir, ¿qué voy a recibir en mi cuerpo, en mi materia física? Y entonces es tanto en lo energético sexual, como en lo energético alimento, como en lo energético pensamiento, como en lo energético en todo sentido. Entonces, si yo soy o trato de ser una persona con valores, virtudes, eh, aplicar mis dones, pues también voy a desear o voy a querer compartir esta energía con un ser semejante a mí. Entonces, si se acercan personas que no son semejantes a mí, de inmediato mi ser va a repeler esas energías. Y es también como le digo a mis alumnos, ¿no? Tu cuerpo es un templo. ¿Qué energías vas a permitir que entren a ti? En todo sentido, como acabo de comentar. Y es respetarlo, es honrarlo. Y en esa medida se va dando muy sutilmente. Y si llegan pruebas, es también decir, ¿qué necesito aprender de esta prueba? ¿No? Porque llegan este tipo de personas conmigo, con ciertos patrones, y entonces ir trabajando poco a poco ese tipo de aspectos. Por ejemplo, si una persona dice, ya no quiero parejas infieles o mentirosas, etcétera, pues es trabajar en eso, porque son mi espejo, son parte de esa sombra que yo no veo, pero que ellos como maestros me están manifestando. Ah, muy bien. Entonces, yo reconozco en ellos eh, mi,
no soy fiel a mí, no, no me respeto a mí. Yo no es que ellos me mientan, sino yo me estoy mintiendo al no seguir mis metas, mis objetivos, etcétera. Entonces es regresar a mí e ir aprendiendo. Entonces, pues se va dando poco a poco. Y, ay, se me olvidó otra idea. Es que es mucho, da para mucho, No, para pero mucho, sí, sí. sí, es muy importante. Ay, la carita de sorpresa de Linda. Sí, sí, es que esto da para mucho. Sí, Sí, ya me acordé. La energía sexual dura 7 años y hay manera de cómo limpiarla energéticamente. Hay muchas formas. Entonces, también algo bien importante que le digo a mis alumnos es la energía sexual que se reciba, no nada más es de la persona con la que se está teniendo esa intimidad, sino también con la que ella ha tenido con otras personas en ese momento o en esos 7 años de los que se está hablando. Entonces, es bien importante revisar, checar con quién se comparte energía en todo sentido, pero sí, sobre todo en la sexual. Y no nada más en lo físico, también se puede hacer en etéreo. Bueno, no quiero asustarlos, pero sí. Ujú. Hay que cuidarse, hay que protegerse, pues, o sea, y son muchas maneras, muchas las formas, pero sí, sí es cierto, o sea, estando en la oración, estando en la meditación, estando en uno mismo, protegiéndose, estando en esa unicidad con el Cristo, en la luz, en el amor, eso es una excelente protección, y Muy es bien. todo. Gracias. Así nada más rápido porque sí es importante. Es interesante lo que comenta Lorena. Uno, ¿qué estoy, a quién me estoy dando? ¿A quién me estoy dando en una relación de ese tipo? ¿Y qué estoy recibiendo de la otra persona? Porque no importa si es hombre o eres mujer, la relación sexual es de dos. Y realmente el intercambio energético es de los dos. Las auras son dos auras combinadas en una, por decirlo así. Entonces, muy importante recordar qué estoy dando, con qué sentido, con qué intención. O sea, y por el otro lado, ¿qué estoy recibiendo de la otra persona? Quizás no sepa qué estoy recibiendo. Entonces, la intención propiamente es que en todo acto, en todo pensamiento, en toda emoción, reine el amor como un elemento fundamental. O sea, que de alguna forma la relación, el sexo es como algo típico del planeta Tierra y es algo que pareciera una necesidad y pareciera instinto y pareciera como algo muy grande, porque aquí todo se exacerba por la atención puesta en los medios buscan que pongamos la atención en eso y están constantemente usando ese recurso para la publicidad, para la propaganda, etcétera. Lo más importante es eso, que si de alguna forma estoy en una relación de pareja y hay esa necesidad de manifestación mutua, lo más importante es que la intención tenga el color del amor, o sea, que se haga de alguna forma por amor, que no, en la medida de lo posible, que se busque ese como una muestra de afecto, como una muestra de valoración para la otra persona. Si buscamos nuestro propio bienestar y nuestro propio satisfacción instintiva o física, normalmente caemos en egoísmo y eso degrada la vibración. O sea, nos bajamos en vibración. Pero bueno, lo vamos a tocar en otro momento para ir enfocándonos con el tema, que este es un tema que se va a tocar en algún otro momento, como hablamos de la prosperidad. El tema de la prosperidad lo vamos a tocar, pero en base al eje fundamental, que es el sentido de la vida, el sentido auténtico de la vida del ser humano. Muy bien, vamos a continuar. Entonces me quedé por aquí. Entonces, sí, bueno, dice aquí, nuestra creación como almas fue en el reino espiritual, eso no lo toqué. Dice, básicamente, no es propiamente la materia fue el resultado, pero nuestra creación como almas y una alma o una entidad, una conciencia, técnicamente es un espíritu. Dice, fue en el reino espiritual, en el plano espiritual. Y entramos en posesión de cuerpos físicos después, posteriormente, bastante después. O sea, tuvimos, por decirlo así, por llamarlo de alguna forma, un gran tiempo en el cual estuvimos en espíritu, compartiendo la presencia, la compañía de Dios, y de alguna forma después fue el proceso de incorporarnos a cuerpos físicos para experimentar. Y ahorita vamos a tocar el sentido de qué fue ese segundo paso. El relato mítico, porque es un mito, de alguna forma, o lo maneja de manera como mito, de Edgar Cayce sobre las almas y su viaje en la conciencia,
es complicado y aún enigmático para muchos que lo estudian. O sea, esto es interesante. Entonces aquí ya cierro. Ahora sí le voy a pedir a alguien que me ayude a leer, por favor, para compartir este servicio. ¿Alguien quiere ayudarme, por favor, a leer esta parte? Y yo le digo en qué momento paramos. A ver, yo lo hago. A ver, ¿quién dijo yo? A ver. Josefina y Bueno, alguien más. bueno, vamos a hacer esto. Josefina me hace favor de leer una parte y la otra persona que amablemente se ofrece para leer ahorita la segunda parte. Por Soy favor, Iracema. José. Iracema, muy bien, gracias. En el principio, nuestra creación. Al principio, no hace un determinado número de años, sino más allá del reino del tiempo, tal como lo entendemos. Dios nos creó como almas. A cada uno de nosotros se nos dieron 3 atributos: espiritual, mente y libre albedrío. El espíritu es la verdadera esencia de la fuerza vital que nos da vida. Es ese núcleo de nuestro ser que es inmortal. La mente es el poder creativo que hay en nuestro interior. Con la mente somos creadores junto con Dios y somos capaces de moldear nuestras propias realidades. Por último, el libre albedrío nos hace independientes. ¿Cómo podría habernos creado Dios para ser compañeros si fuéramos tan solo robots? La relación genuina exige autonomía y así en la creación se nos dio nuestra independencia, el libre albedrío. En nuestro estado original éramos una unicidad perfecta y experimentada con Dios. Podría decirse que nos contempló y se sintió satisfecho. Una analogía que explica que nuestro ser fue creado perfecto y en unicidad con el Padre. Es como cuando una madre tiene a su bebé inocente, hermoso, perfecto, y pese a que se haya cortado ya el cordón umbilical, el bebé sigue siendo uno con la madre. Ay, ya me perdí. Aquí. En este sentido, aunque pudiera considerarse los atributos inconscientes de perfección y unicidad en el recién nacido, Dios consideró que aún habría algo mejor. La perfección de un ser adulto por sus propios méritos al aprender de las experiencias y el desarrollo propio de cualidades elevadas como amabilidad, la abnegación, la creatividad, etc. Asimismo, el deseo de unicidad con él debía ser por voluntad propia y por amor genuinos de la criatura a su creador. Siguiendo el símil, habría que dar el espacio de experiencias para que el nuevo ser conociera su singular individualidad. Evolucionará y decidirá experimentar un nivel más alto de unicidad para esta nueva etapa. Entraría en función el regalo que se nos concedió desde nuestra creación. El libre albedrío. De acuerdo con el relato,
místico de Casey, las almas inician un largo viaje para convertirse en compañeras conscientes del Creador. Gracias. Hasta ahí le dejamos. Esta parte, en el principio, nuestra creación, básicamente nos recuerda que somos realmente del reino espiritual, que hubo por no decir, es un espacio donde no existía el tiempo ni el espacio como nosotros lo entendemos ahora. En ese tiempo sin tiempo fuimos creados. Es un tiempo sin tiempo, por llamarlo de alguna forma. Y los tres atributos que tenemos como entidades conscientes, como seres divinos, es el espíritu, que propiamente es la fuerza vital. El espíritu es la fuerza vital, a la fuerza de la vida. Y también el espíritu es ese núcleo de nuestro ser que es inmortal. Podríamos decir que el espíritu es el núcleo de todos los seres humanos. Es como el corazón del ser humano. Y el espíritu es esencialmente divino, es inmortal. Es como la esencia, la chispa divina que mora en nosotros. Y una forma de decirlo, mora, pero que realmente es nuestro centro. Es como el sol de la Tierra. El sol del sistema solar es el centro de este sistema. En este caso, el espíritu es nuestra verdadera y auténtica esencia, que es espiritual, que es divina. Es el espíritu que es eterno, que es como una proyección o emanación de Dios y es una parte de Dios. Por eso se dice que el ser humano, vosotros sois dioses. La mente es la facultad creativa del ser humano. Es el poder creativo, es el instrumento que crea las realidades que el ser humano pueda vivir en esta o en otras dimensiones. Con la mente creamos y somos a imagen y semejanza de Dios creadores. Y el libre albedrío es el atributo de la voluntad. La voluntad es el poder de decidir de manera autónoma, de manera independiente a Dios mismo. Tenemos el libre albedrío como una facultad de decidir, digámoslo así, separados, entre comillas, de Dios, es decir, de manera autónoma. Entonces, en este sentido, por eso se dice que el ser humano somos co-creadores con Dios, porque somos capaces de moldear esas realidades que podemos estar viviendo. Y el libre albedrío es el elemento que nos hace, digámoslo así, nos diferencia o de alguna forma nos hace un contraste entre lo que es la voluntad omnipotente de Dios y la capacidad de decidir por nosotros mismos. ¿Por qué? La pregunta es interesante, porque ¿cómo podríamos haber sido creados sin libre albedrío? En ese sentido seríamos como robots. También se da la historia de que los ángeles no pueden decidir por sí mismos porque fueron creados perfectos y entonces no tienen libre albedrío. Eso es lo que dice la religión. Por ejemplo, en el espiritismo de Allan Kardec, se dice que no es así, que todos procedemos con las mismas bases, y Edgar Cayce lo corrobora, que somos espíritu, mente, pero también todos desde el origen teníamos libre albedrío ya dado por Dios mismo al momento de crearnos. Pero el libre albedrío se tenía que manifestar de alguna forma cuando ya tuviéramos como la capacidad en un espacio, en un tiempo, donde podamos decidir, experimentar y a la vez decidir la voluntad, el camino que queremos seguir. Entonces, Dios no nos pudo haber creado como seres sin libre albedrío, y esta es una reflexión que los invito a hacerla. Imaginen ustedes que no tienen libertad de decidir nada, que nada más están viviendo y respirando y comiendo y actuando en un plano perfecto, donde no hay posibilidades de errar o de equivocarse o de decidir diferente a lo que Dios ha establecido como la vida ideal y perfecta. Tratemos de imaginar este modelo. Un lugar donde todos nacen y nacen perfectos, evolucionan, crecen, aprenden, pero no tienen posibilidades de decidir algo diferente a lo que Dios ha establecido como lo que es correcto, lo que es bueno, lo que debe de ser. Entonces es interesante que Dios nos dio esa facultad que nos hace como algo mucho más valioso de lo que Dios mismo ya nos había hecho. De alguna forma, nuestra perfección como seres, como almas, es una perfección inconsciente, y también la unidad con Dios es una unidad inconsciente. ¿Por qué? Imaginemos, por ejemplo, un bebé, ¿no? Aquí viene el ejemplo. Una señora, una madre, tiene a su hijito y aún dentro del vientre materno, el hijito de alguna forma empieza a tener cierta autonomía al dar pataditas y todo, y es un ente diferente a la madre y aún al padre.
O sea, es un ente diferente, aunque está dentro del cuerpo de la madre. Pero podemos decir que el niño está creciendo perfecto ahí y que hay una unidad o unicidad con su madre, porque está dentro del vientre materno y ellos dos son uno, pero también están separados, porque ese niño ya tiene cierta independencia. Cuando el niño nace, cuando se le corta el cordón umbilical, aún ese niño hermoso, perfecto y bien hecho, de alguna forma sigue recostado y dependiente de la madre, de que lo alimente, que le dé pecho y que el niño sienta el calor de la madre y que sea una extensión de la madre de alguna forma. Entonces aquí podemos decir que sí, fue creado perfecto el bebé y tiene una unicidad o unidad con la madre, pero el niño sigue actuando de una manera inconsciente, de manera natural para sobrevivir, pero el niño no tiene la madurez, no tiene la experiencia y no ama de manera autónoma por sí mismo, ama porque las circunstancias así lo pusieron. Y este símil, este ejemplo que aquí nos da es muy valioso. En ese sentido, se esperaba, o sea, el mismo Padre había creado, hecho de nosotros creaciones perfectas, criaturas perfectas, pero una perfección latente, una perfección inmanifiesta, de alguna forma una perfección inconsciente, porque no teníamos mérito de haber sido creados así, pero tampoco teníamos el mérito de estar unidos a Dios por nosotros mismos. Entonces era necesario, el mismo Dios vio que su creación era perfecta, latentemente perfecta, pero había un ingrediente adicional que le iba a dar la cereza al pastel, colocarle la cereza al pastel. El hecho de que ya le hubiera dado el libre albedrío en su mente cósmica, la mente de Dios, estableció esa posibilidad y la llevó a cabo, la llevó a efecto. Entonces, en ese sentido, se dio ese espacio, se necesitaba un espacio donde la individualidad de ese ser pudiera manifestarse, es decir, su autonomía, su capacidad de decidir por libre albedrío. Entonces, ese regalo de libre albedrío iba a entrar en acción, se iba a desenvolver en ese proceso. Entonces, toda la historia de nuestra evolución, de nuestra creación, pues realmente es un relato y que habla sobre las almas que inician un viaje desde el seno de Dios para convertirse en compañeras conscientes del propio creador, del creador mismo. Ahora sí, le voy a pedir a Iracema que me ayude a leer esta parte, la evolución y el libre albedrío, por favor. La evolución y el libre albedrío. En el plan de Dios fuimos conducidos hacia dimensiones más limitadas. ¿Le puedo pedir de favor si me Sí, aumenta un poco sí, la... sí, sí, sí. Ok, perdón, ¿eh? Sí, no En se el plan puede. de Dios fuimos conducidos hacia dimensiones más limitadas de la conciencia, a lugares de la conciencia en los que nuestra individualidad inmadura no se vería abrumada por infinitos estados mentales. Se prepararon para nosotros muchos tipos de experiencia para nuestro crecimiento en muchas dimensiones distintas, una de las cuales fue la conciencia tridimensional en la Tierra. La historia mítica de Casey incluso da nombre a un alma que nos condujo a la aventura terrenal, se llama Amelius, similar a Ameliorate en inglés, que significa hace, Hacer, hace que algo sea mejor, perfeccionar. La experiencia física nos da la oportunidad de hacer uso del libre albedrío y esto, a su vez, la de despertar. No obstante, en medio del camino se encontraba una tentación obvia. El plan de Dios no se contemplaría si hacemos un mal uso de nuestra libertad en la dimensión de la conciencia. Dicha independencia conlleva una posibilidad, la rebelión. Y eso es exactamente lo que sucedió. Puede que un cierto grado de rebelión fuera inevitable. Así es, como cualquier ser libre, pone a prueba sus límites y fronteras. El problema llegó cuando las almas siguieron con su rebelión y empezaron a malgastar la oportunidad para el desarrollo y crecimiento espiritual a que estaban llamadas. Esta fábula mítica, narrada
en las lecturas de Casey es muy abstracta y filosófica. Quizá te preguntes cómo podría ayudarte a encontrar sentido para tu vida en el mundo actual. Pero puede que la pregunta sea: la independencia no esté tan alejada de tu experiencia inmediata. Podemos imaginar el caso de una joven que tuvo una infancia muy feliz, amaba a sus padres y le correspondían sobremanera. Sin embargo, en la adolescencia hubo momentos de desobediencia y rebeldía que no pasaron a mayores. Ahora ella sabe que debe dejar el hogar para abrirse camino en la vida, conocerse, desarrollarse y valerse por sí misma. Quizá esto resulte difícil para los padres, pero como la quieren, deben dejar que su hija ejecute su voluntad para conocer su propia identidad y crear la vida que ella desee. Dios nos ama incondicionalmente y espera nuestro retorno al hogar. ¿Cómo lograrlo? Muy bien, gracias. En De esta nada. segunda parte, gracias. En esta segunda parte es interesante lo que nos dice Edgar Cayce. Pese a que lo maneja como un mito, es una forma de transmitir verdades muy profundas. Viendo este proceso de que las almas necesitaban adquirir experiencia, madurez, desarrollarse por sí mismas, o sea, hacer uso del libre albedrío, Dios estableció en el plan conducirnos a diferentes dimensiones limitadas de la conciencia, es decir, dimensiones en las cuales al desarrollar nuestra individualidad, que era bastante inmadura, no estuviéramos afectados por estados mentales múltiples, es decir, nos pudiéramos concentrar en algo más concreto, en una dimensión, digamos, bastante no tan compleja, o sea, una dimensión como un kinder para niños de kinder, o sea, no llevarnos a una universidad donde hay materias y cosas más que pueden impactarnos para un niño pequeño. Entonces, por decirlo así, es un ejemplo. Entonces nos llevaron a los kinder, a lugares como la Tierra y otros lugares, otros planetas parecidos, donde empezamos a tener experiencias con el cuerpo, con la materia física. Y de alguna forma, en esta conciencia tridimensional de la Tierra empezamos, o parecidas a la Tierra, como este planeta, empezamos la historia. Se dice que un alma nos condujo. Esta alma se llamó Amelius y curiosamente el lenguaje inglés, ameliorate, significa algo que se perfecciona o que se hace mejor. Y de hecho la razón de nuestra encarnación en los planos terrestres físicos era eso, algo que ya era perfecto de manera inconsciente, de manera natural, de manera, digámoslo así, no merecida por uno mismo, era mejorarlo a través de la propia experiencia. De hecho, a través de nosotros el mismo Dios se conoce, el mismo Dios se expande. De alguna forma el mismo Dios se recrea y se alimenta de nuestro propio proceso de crecimiento, porque también nosotros somos porción y emanación de Dios. Entonces, la ventaja de estar en un cuerpo físico con una experiencia física, se dice que el espíritu somos espíritu con una experiencia física, era hacer uso del libre albedrío. Si ustedes se fijan en este planeta, en esta vida y en otras, siempre hemos tenido la capacidad de decidir por nosotros mismos, porque aquí viene la segunda reflexión. ¿Quién decide a través tuyo? ¿Qué es lo que decide a través de ti? ¿Qué elementos usas para tomar tus decisiones? ¿Y quién impulsa tu voluntad para tomar esas decisiones? Entonces se dice que el uso del libre albedrío tarde o temprano va a conllevarnos a un despertar mayor de la conciencia. Entonces también es muy interesante el caso que dice aquí que no obstante en el camino había una posibilidad, un riesgo. Y ese riesgo es lo que las tradiciones antiguas hablan de la tentación. De hecho, la simbología de la Biblia, de la religión cristiana particularmente, habla de que fuimos tentados. Por ejemplo, cuando éramos Adán y Eva, que el árbol, que la serpiente y que la manzana, etcétera. Entonces, ese elemento de tentación era factible que pasara. O sea, al estar de manera independiente en un lugar donde no había como qué es lo que teníamos que hacer o que podíamos decidir lo que querramos, había ese riesgo. Y esa tentación obviamente conllevaba a otra posibilidad, que es la rebelión. Es decir, la separación de nuestra esencia auténtica, del bien, de la bondad, de todos los valores, pero había el riesgo
de vivir la experiencia contraria. Es decir, teñir el amor con otras situaciones. Y eso es lo que pasó. Ahora, se dice aquí que era posible que eso pasara y era previsible, es decir, inclusive una parte de esa rebelión era inevitable. ¿Por qué? Porque un niño, inclusive los hijos de ustedes, nuestros hijos, les damos un poco de libertad, muchas veces hacen las cosas bien, otras no, otras se rebelan, golpean a sus otros hermanos, por ejemplo. Entonces tienen una capacidad de decidir. Entonces, es curioso que esto es muy bueno, porque no tenemos a Dios aquí. Imagínense que tuviéramos a Dios en cada momento de nuestra vida viéndonos que vamos al baño, que hacemos nuestro sexo, que hacemos una cosa, otra y que pensamos 1000 cosas buenas y malas. Entonces uno no haría, ¿por qué? Porque estás coaccionado y limitado en tu libertad. Por eso se dice que el ser humano tiene libertad de hacer caso a sus impulsos, que pueden ser impulsos bastante degradantes, negativos, pero también a los impulsos sublimes del alma, del espíritu, es decir, la bondad, la misericordia, la compasión. Y no tenemos a digamos, un encargado de nosotros de que nos esté ahí diciendo no lo hagas, pero de una manera obligatoria para nosotros. Entonces dice que el libre albedrío se pone a prueba en este espacio donde aparentemente tenemos una libertad casi completa o absoluta, que no es así, pero bueno. El problema llega cuando empezamos con esto y no fue el problema la rebelión. O sea, no fue el problema la tentación, porque está la posibilidad y hay tentación de caer y caímos. Y dijimos, bueno, esto nos gusta, aunque no le haga bien a mi prójimo, no me importa, pero prefiero que yo me sienta el placer sexual bien yo. No me importa que use el cuerpo de la otra persona. Es un ejemplo que ahorita hablamos de sexualidad. O no me importa que yo coma y que el otro se muera de hambre, porque primero soy yo. O lucho con el otro y me peleo y, por ejemplo, en la época primitiva, matábamos al adversario para quedarnos con la presa. Y no había un sentimiento de que decir pobre de aquel. O sea, primero yo y después yo y al final yo. Entonces el problema no es que hayamos caído en esa situación por varios milenios. El problema es que la rebelión continuó y en lugar de rectificar, en lugar de aprender, en lugar de entender y de avanzar, de madurar espiritual, mental y moralmente, lo que pasó fue que seguimos y ahora conscientemente nos identificamos con el mal. Y dijimos, vamos y malgastamos la oportunidad para crecer como Dios lo ha establecido y no importa que tengamos que sufrir, de todas formas tenemos placer y tenemos los placeres temporales, ¿no? El dinero, la riqueza, el sexo y lo que sea. Pero ahí hay una situación que de alguna forma el libre albedrío de alguna forma se mal usó y entramos a la rueda de reencarnaciones para seguir y tener la posibilidad de rectificar. Obviamente no nos acordamos de nuestras vidas pasadas porque no conviene, pero tenemos las pruebas, tenemos enfermedades, retos, situaciones difíciles que muchas veces no sabemos ni por qué nos llegan, la ley del karma, causa y efecto. En esta fábula mítica, que es bastante abstracta y filosófica, lo reitera, quizás uno se va a preguntar, bueno, entonces, ¿qué pasa con todo esto? Sobre la independencia que tenemos. Y de alguna forma podemos llegar a una conclusión quizás parcial, pero muy importante. Seguimos teniendo libertad. Muchos seres que encarnaron en otras dimensiones parecidas a la Tierra también han venido y han encarnado y tienen deudas y tuvimos deudas muy grandes. Pero aquí hay un punto. Bajo la ley de la gracia, bajo la enseñanza del Maestro Jesús que trajo hace más o menos 2000 años, se nos dio un recordatorio, digamos, de que no estábamos condenados al castigo ni a seguir perpetuando este ciclo sin fin, de seguir echándole y abonándole al mal y con eso engrosando nuestra materia espiritual y quedándonos aquí densificados en este plano, que realmente este plano era un plano temporal, era un plan temporal. Entonces el Maestro Jesús y otros seres que han venido, vinieron a recordarnos que tenemos una opción, que Dios no nos abandona, no nos castigó y realmente esta vida y este sufrimiento no es un castigo. Entonces, es importante entender de que por el libre albedrío nos hemos equivocado y hemos perpetuado este ciclo, como si estuviéramos como la ardilla en la jaula, dándole vueltas y nunca terminamos y seguimos sufriendo. Pero tenemos la posibilidad de que con el libre albedrío empezar a decir que sí al plan divino y empezar a retornar a nuestra verdadera esencia y llegar al Padre, llegar a la fuente de una manera madura, con merecimientos,
porque tarde o temprano esos daños tenemos que pagarlos, tenemos que compensarlos. Y tenemos la posibilidad, por eso dicen que nuestras túnicas que se tiñeron de negatividad, de oscuridad, que se ensuciaron, pueden lavarse otra vez y podemos recuperar nuestra blancura original, pero agrandada por la experiencia, por el merecimiento del adulto que ya comprendió el sentido de su vida. Entonces aquí viene una historia de una joven que es amada por los padres y que es mimada, querida y todo, y los padres la quieren por la niñita, por ser la niñita de sus ojos. Pero la niña crece y la niña tiene la necesidad de pasar la adolescencia, y en la adolescencia, por ejemplo, los jóvenes ahora desobedecen a los padres, roban el dinero, se agarran del carro, cometen errores muy fuertes, garrafales, y las niñas se embarazan antes de tiempo, no obedecen al padre, a la madre, y cometen errores de desobediencia y rebeldía. Pero no pasa a mayores porque de alguna forma los padres la siguen queriendo, amando y soportando, cuidando, ayudando. Pero de alguna forma ellos permiten que en algún momento la hija se desenvuelva por sí misma, se abra camino. Obviamente ellos le aconsejan, pero la hija puede o no aceptar sus consejos de los padres. Ella desea valerse por sí misma y le entra al mundo, a la realidad. Entonces ella tiene la posibilidad de entender, de aprender, pero en un momento dado, saber que los padres le aman de manera incondicional y que siempre le van a estar cuidando, protegiendo a la distancia y esperando su regreso. ¿Cómo lograrlo? Es lo que vamos a estudiar. Esta es la primera parte de este tema que es muy potente, que es muy interesante, y yo los invito a leer el libro Descubre el propósito de tu alma, que el apéndice 1 de ahí se extrajo esta información, de Mark Thurston. Este libro se los voy a compartir algunos resúmenes por escrito en el WhatsApp. Y hay un video que me parece súper potente, pero es muy largo, dura 5 horas. Es un audio. Y es un libro también, pero el libro no lo he encontrado. El video se llama La historia del alma, según Edgar Cayce. Y ahí esto lo narra en 5 horas. Narra todos los procesos, cómo fuimos bajando, cómo la época de Lemuria, la época de la Atlántida, etcétera, de W.H. Church. Esto lo pueden encontrar en YouTube. La historia del alma según Edgar Cayce. Yo los invito a que la escuchen. Son 5 horas y cacho. Vale la pena. Y el libro en un momento lo pueden comprar, adquirir, pero también les voy a mandar resúmenes en la comunidad WhatsApp, de WhatsApp. Entonces, a grosso modo es esto. Vamos a tener una segunda parte y de esta parte vamos a encontrar muchas claves para encontrar el propósito, el sentido de nuestra vida y sobre todo digamos, desmenuzar el secreto de esto. Vamos a encontrar esperanza, alivio, porque esto lo hemos buscado por muchas vidas y quizás no lo habíamos entendido, pero hay una posibilidad de retorno, de regreso. No importa que nos hayamos equivocado 1000 veces, no importa, lo importante es que se abre un espacio para aprender, para corregir y para trascender, para retomar el camino de vuelta al Padre. Y eso lo manejó el Maestro Jesús de manera extraordinaria. Entonces vamos a entrar en este terreno. Entonces nada más es esto. Recordarles que el martes a las 8 tenemos el taller de psicoterapia espiritual, así le llamé, donde vamos a ver técnicas de autoconocimiento. De hecho, ha tenido buena acogida esos temas el martes a las 8. Y en este segmento de los sábados vamos a profundizar esto, que pareciera muy teórico, pero es muy importante. Entonces sí lo vamos a ver en una segunda parte. Y aquí ya estaríamos terminando. Entonces sí tiene esta primera parte. ¿Tienen algún comentario, algo que quieran externar o algo que quieran que profundicemos para la siguiente sesión? Algo que no les quede muy claro, por favor, coméntenlo o me lo mandan al WhatsApp o al correo y yo trataré de incorporarlo y de investigarlo para contestar bien. Por favor, si tiene alguien algo que comentar. Ojalá, espero que haya quedado claro al menos esta parte. Entonces, si no hay nada que comentar, bueno, va a quedar grabado. Por favor, vamos entonces cerrando. Voy a pedirles que me den unos minutos para hacer un cierre. Entonces vamos a aquietarnos. Vamos a serenarnos. Vamos a tratar de centrar la atención en el corazón. Sobre todo, yo creo que lo más importante es valorar este regalo del ser. Es un misterio extraordinario. O sea, uno tiene conciencia de uno mismo, pero la verdad que si uno profundiza,
ese misterio y ese regalo tan maravilloso que es el ser, que es la capacidad de existir, pero más que de existir, del propio ser que se manifiesta, que puede ser en esta dimensión o en cualquier otra. Y que tenemos la capacidad de ser, tenemos la posibilidad de ser conscientemente, digamos, compañeros de Dios, porque Dios nos creó para amarnos, o sea, nos creó para tener a alguien a quien amar, en quien vaciar su amor y compartir el proceso de su experiencia y de su propio ser. Quizás, o sea, cuando amamos a alguien, amamos al padre o la madre en particular porque nos dio el ser, pero eso es tan pequeño comparado con la experiencia de sentir uno, que uno es una extensión de Dios mismo y que Dios se recrea en nosotros y que Dios, digámoslo así, podemos decir, tú eres mi hijo amado y en ti tengo mis complacencias, lo que el mismo Padre se dice que le dijo a Jesús. Y eso mismo no es por vanagloria, es simplemente una comprensión tan grande de que Jesús es hermano mayor y nosotros somos uno con él. Y el Padre es el mismo de Jesús, que es el mismo para nosotros. Entonces agradecemos esta instrucción, bendecimos la labor de seres que han venido y que han dado su aporte, Edgar Cayce, Alan Kardec, Connie Méndez y tantos seres que han traído tanta luz, tanta instrucción y tanta elevación para la humanidad. Que esta instrucción llegue a esos corazones y mentes que están buscando el sentido de su vida y el encuentro con Dios, su Padre y Madre. Gracias y que así sea. Gracias. Muy bien. Bueno, aquí entonces cerramos.